conector, pero de verdad les estoy diciendo, con conocimiento de causa, porque ya he corregido muchos textos. Entonces, un conector cambia la idea, cambia por más mínimo que sea, no, pero es lo mismo el sinónimo, no. Entonces, esa es la idea de estudiar las oraciones compuestas, no dar la lección por lección, sino que ustedes aprendan a usar estos conectores, porque yo no sé si ustedes tienen, cuando ingresen, tienen como materia comunicación, o sea, yo no sé eso. Entonces, la idea es ahora enfatizar y que ustedes aprendan a usar estos conectores. Esa es la idea de usar y de, o sea, de dar, mejor dicho, las oraciones compuestas. ¿Por qué? Porque estas oraciones compuestas toditas están unidas por conectores y por pronombres relativos que son los que vamos a ver ahora. Entonces, eso yo tengo que pensar. O sea, yo tengo que pensar que esto me va a servir en el momento de redactar, que es sumamente importante para cualquier carrera, pero más para ustedes. Entonces, la oración compuesta tiene dos o más verbos conjugados. Siempre cuando estoy, vuelvo a repetir, pensando en verbo conjugado, estoy pensando en los verbos que pasan por el yo, vos, él, nosotros, ustedes, ellos. Muy bien. Las oraciones compuestas tienen tres grandes clasificaciones que yo sé que ustedes ya vieron. Está la yuxtapuesta, está la coordinada y está la subordinada. ¿Está? Muy bien. Yo voy a desarrollar, para que los que tengan sus libros a mano, yo voy a desarrollar todo lo que esté en la página 202 hasta la 212 que creo que va esta lección. Sí, hasta la 212, 11. Y después ya están los ejercicios que también algunos podemos hacer. Entonces, para quienes tengan a mano y quieran ir mirando, yo voy a desarrollar desde desde ahí, o sea, desde la página 212. Bueno, las yuxtapuestas generalmente son las más sencillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las que están unidas por signos de puntuación. eh, en teoría son fáciles de reconocer. Yo voy a usar, para que sean familiares, voy a usar los ejemplos que están en el libro. Entonces, la oración yuxtapuesta es la oración que está unida. ¿Cuáles son esos signos de puntuación? Voy a escribir para que no, la coma, punto y coma. Esos son los signos de puntuación que unen las oraciones yuxtapuestas. Bueno, acá, acá les voy, aparte de explicarles esto, les voy a dar algunos tips que no les, para que no les confundan con el tema de la yuxtapuesta que se presta para eso. Bueno, la yuxtapuesta dice que está unida por signos de puntuación, que pueden ser coma, punto y coma, punto seguido, dos puntos. Entonces acá tiene tres verbos, por tanto acá hay dos yuxtapuestas. Esta está unida a esta por una yuxtapuesta y esta segunda está unida a esta tercera por una yuxtapuesta. ¿Está? Después dice, entré a la casa, todo era desorden, toda era desolación. Entré es el verbo, era es el otro verbo, era es el otro verbo. Entonces acá esta primera oración está unida a esta segunda oración por el signo
por la coma, será también por la coma. Un punto que suele confundir y que tal vez a ustedes ya no, porque ya dieron esta lección, pero yo siempre digo cuando, por ejemplo, pongo Juan, Pedro, Luis y Jorge están de viaje. Acá evidentemente no es una justaposición porque acá está citando nombres, está separando sustantivos que yo estoy citando. Entonces, obviamente acá no hay una justaposición porque esta oración tiene un solo verbo conjugado. Ese es un ejemplo muy notorio, muy obvio, pero les digo igual. Ahora, ¿dónde está la confusión siempre de la justapuesta? Nosotros vamos a ver acá, yo les acabo de decir que las oraciones compuestas, tienen varias clasificaciones. Está la yuxtapuesta, están las coordinadas y están las subordinadas. Las que nosotros estamos viendo ahora, fíjense, acá están las otras dos clases, ¿verdad? Que voy a agrandar más para que se entiendan que son tres grandes grupos. La yuxtapuesta primero, después están las coordinadas y después están las subordinadas. Entonces, dentro de estas subordinadas hay unas oraciones que, según veo acá, les llaman todavía como la gramática tradicional, porque la nueva gramática ya no les llama más adverbiales a esas oraciones subordinadas que voy a mencionar, les llama construcciones. Pero nosotros le vamos a llamar, para no confundir, como le llama el libro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en este caso? ¿Esta qué clase de oración es? A ver si me dicen. Dale, chicos, tenemos que despertarnos ya. Parece que es compuesta por No, el claro, primero. de hecho es compuesta porque acá hay un verbo, Llegué y llamaré. Te sí, llamaré. cuando llegue Esa no es una oración yo compuesta. es una oración compuesta, ¿ok? Totalmente es una oración compuesta, pero acuérdense que yo tengo tres clases de compuesta. La Ah, yuxtapuesta es. Y Yuxtapuesta eso es es. lo que te dije, profe. ¿Cómo se dice? yuxtapuesta, bueno, Eso es lo que te dije. no es una yuxtapuesta. ¿Por qué? Y eso es lo que quiero mostrarles. Porque no tiene la coma, ¿o qué? Acá Ahí. está la coma. Ah, Bueno, perdón, perdón. no, está bien. Vamos a tocar andar un poquito más, a ver ahí. Ahí más o menos, ¿ven mejor? Bueno, esta no es una oración yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque esta oración está desordenada. Que esté desordenada no significa que esté mal. Esta oración está desordenada porque ordenadamente es así. Y eso es lo que indica la coma, ese desorden dentro de la oración. Vuelvo a repetir, que haya desorden no significa que la oración esté incorrecta, simplemente que invirtieron los lados. La oración ordenada va a ser, te llamaré cuando llegue a mi casa. Entonces, acá este cuando está, que es el conector temporal, es un conector de tiempo. Entonces, cuando veamos, van a ver que es una oración adverbial de tiempo. ¿Por qué? Porque el cuando me indica un tiempo en el cual le voy a llamar a la persona. Te llamaré cuando llegue a mi casa. Entonces, esta oración que acá está, y les digo porque pasa muchísimo, los chicos miran y ven ahí la coma y lo primero que van a pensar acá es que es una yuxtapuesta. No ven este conector porque el conector está al inicio en esta oración que está desordenada. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, al ordenar, llamaré cuando llegues a casa y acá ya no necesita coma. Si alguien me preguntó algo, Daniel, o escribió algo. Ah, no, quería preguntar nomás si para cuando la oración es yuxtapuesta,
Ujú. ese conector de tiempo siempre tiene que estar en un orden o no importa el orden de donde No, se encuentra. Oliver, Oliver, escúchame. Esto que yo estoy explicando es una excepción. Esto no es justapuesta. No sé si me estoy explicando. Estoy explicando esto para que no se confundan con una justapuesta en el caso de que haya un desorden en la oración. En este caso, el conector puede estar adelante o puede estar en el medio. ¿Me entendés? Fíjate en los ejemplos. Voy a poner un poquito más abajo para que no vean. Fíjense chicos en los ejemplos que yo puse acá. Vine, vi, vencí. Acá no hay conector de por medio. Entré a la casa, coma, todo era desorden, coma, todo era desolación. Tampoco hay ningún conector. Por eso cuando yo explico la yuxtapuesta, la coordinada y la subordinada, yo les digo, chicos, es sumamente importante que ustedes aprendan los conectores. Que tal conector pertenece a tal cosa, tal conector es de los copulativos, es importante aprender para poder aplicar. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy mostrando? Les estoy mostrando cuando el momento en el que pueden confundir con una yuxtapuesta. Esto que está acá, esto sí es yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque el conector, lo que une estas oraciones son realmente los signos de puntuación, que en este caso es la coma. No sé si me estoy explicando, gente. En este caso es la coma. La coma es el signo que une estas oraciones. Por eso se llama yuxtapuesta, uno al lado de otro. Eso significa yuxtapuesta, uno al lado de otro, ¿verdad? Y la posibilidad de que esté uno al lado de otro la dan los signos de puntuación. Porque si fuera otra oración estaría el conector de por medio. ¿Me entienden? Acá no hay conector de por medio. La yuxtapuesta están los signos que unen esas ideas y oraciones. No sé si me estoy explicando, chicos. Me dicen, por favor. Profe, sinceramente Escucha. yo no entendí muy bien cuál es la diferencia entre la otra oración que dijiste que no es justapuesta y esta. Muy bien. Sé que Profe, yo mencionaste puedo, que tiene el conector cuando, pero no entendí esa referencia nada más. te- profe, esp- sí, puedo explicar para saber si es que se han desentendido, ¿verdad? La sí. diferencia es cuando se sabe si es yuxtapuesta o no. Porque yo Ujú. no entendí, por ejemplo, que cuando una oración yuxtapuesta es cuando justamente no están, la oración, por ejemplo, no están bien, ¿cómo se dice? No tiene esa sesión que vos pusiste del tiempo, pero va en el mismo sentido, ¿verdad? Por darte un ejemplo, ¿verdad? Llegué a mi trabajo, coma, y el jefe no estaba, coma. Era Primero que nada, llegué a mi trabajo, coma, y el jefe no estaba, no puede ser una yuxtapuesta porque vos le pusiste ya ahí una I. Ah, Eso es lo que O ustedes no sea, están entendiendo. no puede Ustedes ser no, conectado por una Y, no, profe. no, no. La, Copulativas de claro. Por eso les estoy tratando de explicar que la yuxtapuesta tiene que tener solamente signos de puntuación. Voy a bajar otra vez esto. Tiene solamente que tener signos de puntuación. Voy a poner más ejemplos. Llegué sin avisar, dice acá. Llegué sin avisar, estaba seguro. Este, por ejemplo, llegué sin avisar. A ver, qué feo, por Dios. Bueno, esto voy a usar para explicar otra cosa. Eh, a lo mejor la oración está fuera de contexto, por eso para mí no tiene sentido, porque la idea de las oraciones compuestas es que están unidas justamente porque tienen un sentido. ¿Está? Yo no puedo decir esto que estoy diciendo ahora, llegué sin avisar, punto y coma, estaba seguro de mí mismo. ¿Qué tiene que ver la primera oración con la segunda? No es lo mismo decir, entré a la casa, todo era desorden, toda desolación. Tiene un sentido. Porque entré a la casa, quiere decir, miré y todo era desorden, miré y todo era desolación. Tiene un sentido completo que las oraciones estén unidas. Por eso es una oración compuesta y en este caso es yuxtapuesta, porque la oración
tiene que tener sentido y por eso justamente están unidas, para que tengan un sentido, porque si va, para que tenga coherencia el mensaje que yo voy a transmitir. Porque si yo voy a decir llegué sin avisar, estaba seguro de mí mismo, ¿qué tiene que ver llegué sin avisar con que estaba seguro de mí mismo? Les pregunto, o yo nomás soy la que no veo la conexión entre las ideas. Les pregunto, ¿a ustedes les parece, tiene sentido llegué sin avisar, estaba seguro de mí mismo? No. No tiene relación. Entonces esto yo no puedo llamar como una oración compuesta, yuxtapuesta en este caso. ¿Por qué? Porque aparte de que unen ideas, las ideas tienen que tener sentido una con la otra, porque si no, no cumple su función. ¿Para qué yo voy a unir ideas, ya sea a través de coma, a través de la i cuando demos la copulativa, si es que no va a expresar un sentido completo? ¿Me entienden? Entonces, para mí, este ejemplo no tiene validez. ¿Por qué? Porque no hay relación entre la primera oración y la segunda. No tiene nada que ver. Llegué sin avisar, estaba seguro de mí mismo. ¿Qué es lo que tiene que ver? Otra cosa va a decir que podemos poner. Llegué sin avisar, igual pude entrar a verlo. ¿Entienden? Ahí tiene un sentido. Llegué sin avisar. No anuncié mi visita. Igual entré a verlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Acá hay una coherencia y hay un sentido por el cual las dos están unidas. ¿Me entienden? Entonces, eso primero. Primero que nada, yo tengo que fijarme si las oraciones tienen sentido entre sí, porque esa pues es la idea de las oraciones compuestas. Expresar un sentido único y completo. Para que yo diga, llegué sin avisar, estaba seguro de mí mismo, no tiene nada que ver. O yo nomás no entiendo, o la oración está totalmente fuera de contexto, que por eso no entiendo. ¿Me entiende lo que yo? No sé si chicos me estoy explicando, por lo menos esa parte, ¿se entiende lo que quiero decir? Las oraciones, para que sean oraciones compuestas, tienen que tener un sentido. No puede una oración ir para Marte y otra oración ir para Venus. Una para un lado y otra para el otro. No se puede. Sí o sí tienen que significar una totalidad juntas. No sé si me explico, gente. Sí, profe. Sí, se Sí, capta, profe. ¿Se entiende? pero Eso por sí, un lado, eso por un lado. Por otro lado, lo que estábamos viendo. El punto de la yuxtapuesta es que la yuxtapuesta solamente está unida por signos de puntuación. No, si yo tengo un conector de por medio, ya no puede ser una yuxtapuesta. ¿Está? Porque siempre el conector es más importante que la coma o que el signo de puntuación. ¿Verdad? Por ejemplo, fíjense en esta oración. Cuando yo digo, vino a rendir, pero llegó tarde. El pero es un conector que por ortografía siempre va precedido de la coma. Y como yo les digo a mis alumnos, ¿y qué yo voy a poner acá? Que es una oración compuesta, yuxtapuesta y coordinada adversativa. No. Acá la coma carece total. Voy a admitir a alguien más, un ratito. Acá la coma carece totalmente de trascendencia. ¿Por qué? Porque hay un conector, que es un conector que indica adversidad, coordinada adversativa va a ser esta oración. No va a ser una oración yuxtapuesta, coordinada adversativa, no, porque la gramática dice que cuando hay una coma y hay un conector, el conector es más importante que la coma. No sé si me estoy explicando, gente. Sí, se entiende, profe. sí, profe. ¿Está? Ahora Daniel, sí ya. Sí, Daniel, profe. En este caso, entonces, no hay problema que tenga ese conector, pero de igual no es que, manera es yuxtapuesta. y eso es lo que Ok. dije, Daniel. No, Acabo de, no, la oración cuando para que sean yuxtapuestas no tiene que tener un no, conector de por eso, medio. no, chicos, atiéndanme, no me están atendiendo o yo no estoy siendo clara. Viste, Daniel, yo te dije luego que no era un tema para sencillo. No, no, es para
ahí me están hablando, Daniel. ¿Podés, por favor, Sí, transmitirme lo que me sí, están preguntando? adelante, Félix. Buenos días, profe, Pues, compañeros. O sea, básicamente, en resumidas cuentas, la oración yuxtapuesta única y exclusivamente se cumple cuando está acompañada de estos signos de puntuación, entonces, ¿verdad? así mismo. Y aparte, tiene que tener sentido la oración. Así mismo, Ah, así mismo, correctísimo, tiene que estar perfecto, unido profe. por signo de puntuación y aparte tiene que tener un sentido. No puedo unir dos ideas que son una, como le digo, una va para un lado y otra va para el otro. O sea, porque la idea justamente de que sea una oración compuesta es de que juntas tengan un sentido completo. Esa es la idea. Entonces, si una tiene una idea y la otra expresa otra idea, no tiene sentido de que estén unidas. ¿Está? Vuelvo a explicar, eso por un lado, eso es respecto al sentido de las oraciones. Ahora, esto que está acá vino a rendir, pero llegó tarde. Lo que estoy diciendo, Daniel y compañeros, es que el pero, siempre, primero que nada, ortográficamente, el pero siempre va precedido de una coma. Siempre. Igual que el conector, sin embargo, siempre va entre comas. Entonces, ¿cuál es más importante ahí? ¿La coma o el conector? Y lo que dice la gramática es que siempre que haya una coma y un conector, el conector es más importante. Por tanto, esto yo no voy a clasificar como una yuxtapuesta. Esto yo voy a clasificar cuando vamos a desarrollar ahora como una compuesta, coordinada, adversativa. No sé si me estoy explicando. Siempre que hay una coma, pero hay un conector al lado, lo más importante es el conector y tengo que clasificar según sea el conector. No sé si me explico, gente. Hola, hola. Sí, Hola. profe, se entiende, se entiende. Entonces, ¿cómo va a clasificar esto, Daniel? ¿Vas a decir que es una yuxtapuesta? No, no, no. Una compuesta coordinada adversativa. Así mismo, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo que yo les quise mostrar aquí. Voy a subir otra vez mi ejemplo. La misma cosa. El cuando es un conector temporal que me indica un tiempo, forma parte de las adverbiales temporales. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo miro así normalmente mi oración y veo en el medio una coma y enseguida le voy a enchufar que es yuxtapuesta, ¿verdad? Porque no estoy pues viendo el conector. En este caso es una trampita. Es una trampita. ¿Por qué? Porque el conector está acá. ¿Qué es entonces lo que me indica la coma? Me indica el desorden de la oración. ¿Cómo tiene que ser ordenadamente la oración? Te llamaré cuando llegues a casa. Entonces, acá sí está el conector en su lugar, ¿verdad? O sea, por decir, en el lugar que tradicionalmente está, ¿verdad? Entonces, esta es una oración compuesta, adverbial, temporal, porque tiene un conector, que es el conector temporal. ¿Cuándo? Fíjense las oraciones que son puramente yuxtapuestas. Las oraciones que son puramente yuxtapuestas no hay luego ni acá, en ningún lado tiene ningún conector. No sé si me estoy explicando, gente. Sí, profe, sí, sí. Para que En, sea yuxtapuesta, yuxtapuesta, sí. eso, no tiene que tenerlo ni un lado ese conector. En ningún lado. Sí o sí nomás tener que mirar que tenga sentido y que tenga la coma. Ahí no. Así mismo y que no tenga conector. Por ejemplo, esta es otra oración que les puede confundir. Aunque llores, ¿dónde les parece acá que hay un conector? Aunque puede ser su conector. Correcto. Esta oración también está desordenada y la coma indica ese desorden. ¿Cómo tendría que ser ordenada? Te quedarás Aunque llores. aunque llores. Ay, socorro. Te quedarás aunque llores. Entonces ahí ya no necesita de la coma, porque ya está ordenada. ¿Me entienden? Entonces esta
Cuando demos, van a saber que se llama una compuesta adverbial concesiva. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes miren, ¿verdad? Por eso yo le decía a Daniel, estas compuestas no son difíciles, pero tienen estos detallitos que hacen a la hora de rendir. ¿Me entienden? Yo no sé si ustedes habrán visto esto, si les habrán mostrado estos detalles, pero estos son los detalles que tenemos que saber porque en el momento de rendir nos confunden. Porque nosotros nos dicen, la yuxtapuesta está unida por coma, punto y coma, y ya está lindo, espectacular, y ya está. Y pienso que todo lo que está unido por coma es yuxtapuesta, y no es así. No sé si me estoy explicando, chicos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, dos cosas en general de las compuestas. Las oraciones compuestas en general, para todas las clases de oraciones, se unen porque tienen que tener un sentido completo. Eso es lo primero que yo tengo que mirar, que tienen que tener sentido. Y segundo, en el caso de la yuxtapuesta, tengo que mirar que realmente el conector entre la oración 1 y la oración 2 sea una coma y no que haya un conector escondido por ahí. No sé si me estoy explicando, gente. ¿Me dicen, por favor? Hola, hola, hola. Sí, profe, ¿se entiende? ¿Hay alguien que quiera hacerme alguna pregunta? Paso nomás ya esto, porque más explicación de la yuxtapuesta no hay. Puedo pasar ya ahora a las compuestas coordinadas. Sí, Daniel, ¿hay algún compañero? Parece que me quiere preguntar algo. Laura, te escucho. Sí. Mental, o sea, bueno, yo no sé, ¿verdad? Porque no soy. Claro, eso la verdad que no te podría responder, pero yo cómo hago, a mí cómo me sirve. Generalmente esto hago mental, ¿verdad? Miro así y digo, cuando llegue a mi casa te llamaré, entonces te llamaré cuando llegue a mi casa. Entonces eso me sirve a mí para ordenar en mi mente, ¿verdad? Pero en el examen no creo que les pida algo así, la verdad que no creo. No sé cómo son sus exámenes, si son de selección No, su múltiple. examen son siempre basados a su lectura, de repente. Después ya hacia los últimos ejercicios, ya pone ya así opciones Buenos múltiples días, gramatical. buenos días. No quiero hablar acá en mi casa porque hay mucho ruido de por medio, pero mi consulta es, ¿tenemos que esperar de la profesora que ella plantee un examen desordenado al que No, no, tengamos que no. ordenarle para poder clasificar? Yo eso no te puedo responder, no sé cuál es tu nombre, ¿me decís? Laura Báez, Laura, perdón, pensé que era otra persona. Como escribiste en el chat, bueno, entonces, mira, Laura, yo en lo que no te puedo decir eso porque no la conozco, no sé cómo plantea sus exámenes. Lo que estoy haciendo es mostrarles cómo pueden presentarse las oraciones y para que no les confunda a la hora de clasificar. Eso es lo que yo les estoy mostrando, Laura. No significa que la profesora le va a pedir ordenar la oración porque no es el fin realmente de las oraciones compuestas, ¿verdad? El fin de las oraciones compuestas es que ustedes encuentren el sentido de la oración y que aprendan a unir a través de los conectores, como dije al principio de la clase, no que ordenen, ¿verdad? Sí. Ujú. Por ejemplo, a ver, un ratito, Daniel, un ratito, porque, bueno, a ver, gente, ya les voy a dar la palabra a quienes me están preguntando algo. Gente, el hecho que la oración esté desordenada no significa que esté mal. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No está mal que yo diga cuando llegue a mi casa te llamaré, y lo mismo te llamaré cuando llegue a mi casa. Ninguna de las dos son oraciones incorrectas. Punto uno. Punto dos. El fin de que yo les muestre esto que yo estoy, les puse como ejemplo,
Es simple y llanamente para que ustedes, en este caso de esta oración, no le pongan que es una yuxtapuesta. Por ejemplo, como dijo Daniel recién, por ejemplo, subraya la única oración yuxtapuesta del grupo de oraciones. Y miran y, cuando llegue a mi casa te llamaré. Esta es una yuxtapuesta. Y no, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el conector está aquí. No sé si me estoy explicando. En ese sentido, yo sí creo que les puede poner algo así. No en el sentido de ordenar, desordenar, agrupar, no. Más que nada en el que ustedes puedan identificar cuál es una oración yuxtapuesta. Y ustedes no van a poder identificar realmente una oración yuxtapuesta si no saben estos detalles. No sé si me expliqué. Y ahora sí, les escucho a los demás. Daniel, si me decís quiénes son, Sí, perdón, profe. te escucho. Consulta nomás. Con respecto a que estaban comentando cómo normalmente suele ser el examen de la profesora, yo le quería preguntar nomás, ya que estamos en ese tema, normalmente cuando ella hace sus ejercicios de opción múltiple, yo quiero saber es si cuando ella nos ponga este tema de yuxtapuesta, normal, pueden ser largos las opciones, o sea, las oraciones, porque ellas Sí, son muy largos realmente, no son así, ejemplo con vino a rendir, pero llegó tarde, no, son oraciones realmente poquito largas, ¿verdad? O sea, ahí para nosotros, extensas. sí. Entiendo. Sí, claro que sí. Claro que pueden ser extensas, por eso es lo más importante cuando yo tengo oraciones compuestas, es que yo vaya marcando los verbos conjugados, porque muchas veces puede ser así de larga. Yo les quiero mostrar una oración que encontré y era larguísima, era un párrafo la oración y tenía un solo verbo conjugado, uno solo tenía. Y todos mis alumnos me pusieron que era una oración compuesta. Por la extensión nomás. Y no es así, gente. O sea, la profesora puede poner las oraciones más extensas que ustedes puedan ver, pero lo más importante es que ustedes vean em, opción por opción. Bueno, opción A, bueno, tiene uno, dos, tres, cuatro verbos. Marcar los verbos conjugados, que yo ya les dije a ustedes desde el principio, desde cuando dimos enunciado oracional y no oracional, les dije, para dividir en sujeto y predicado, lo primero que tengo que hacer es marcar el verbo. Y acá también, siempre el verbo es el que me marca las pautas, y más aún todavía para identificar las oraciones compuestas. Marquen verbo uno, verbo 2, verbo 3, verbo 4 y cuando estoy hablando de verbo estoy hablando, recuerden, de verbo conjugado. Y ahí no se van a equivocar, porque puede ser sumamente extensa la oración y tener un solo verbo conjugado como lo que yo les estoy diciendo que encontré. Y todito mis alumnos me pusieron oración compuesta. Que sea extensa no significa que siempre va a ser una oración compuesta. No sé si me expliqué. Depende del verbo. Depende de que tenga los verbos conjugados dos o más para que sean compuestas. No sé si aclaré lo que es la pregunta, la duda. Daniel, ¿me decís si hay otra pregunta? Bueno, sigo entonces. ¿Puedo pasar la yuxtapuesta? Bueno. Bueno, entonces acá de los tres grandes grupos de la yuxtapuesta, de la coordinada y la subordinada, vamos a dar ahora, voy a poner acá para que no nos, acá voy a poner compuesta, yuxtapuesta. Ahora vamos a ver las compuestas coordinadas. Las compuestas coordinadas tienen otra vez una subclasificación, voy a poner más grande. Y voy a seguir la clasificación que ustedes tienen en el libro que ustedes ya expusieron.
Bueno, la primera siempre es la coordinada. Poner acá. La compuesta, también es largo nomás, pero se llama compuesta coordinada copulativa, compuesta coordinada disyuntiva, compuesta coordinada adversativa. Después está compuestas coordinadas hilativas y compuestas coordinadas. Entonces yo simplemente ya voy a poner coordinada copulativa. ¿Quién se acuerda de los nexos de de la coordinada copulativa? I, E, Ni. ni. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay más? Bueno, esas son. Primero que nada, ¿qué significa la palabra copulativa? La palabra copulativa significa unión, unión de dos ideas, ¿verdad? Por ejemplo, ni trabaja ni estudia, no hace ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Y son dos verbos, ni trabaja ni estudia, ¿verdad? Esos son ejemplos sencillos, ¿verdad? Por eso es que también me gustaría hacerlos, si se puede, y si Daniel me da el permiso, hacer los ejercicios, ¿verdad? Para poder ver si realmente entendieron la clase, ¿verdad? Pero para mí es súper importante porque si nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo, perdiendo nuestro sábado de sueño, ¿verdad? Porque sábado queremos dormir un poquitito más, queremos descansar, entonces tiene que valer la pena. Para mí es así, entonces si yo nomás pienso de esa manera, ¿verdad? Entonces tiene que valer la pena mi sacrificio. Entonces nuestro sacrificio de ustedes y el mío tiene que tener sus frutos. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Únicamente haciendo los ejercicios. Entonces, voy a poner acá los ejemplos del libro. Ay, me encanta este, dice Dios. Ok. Fíjense, la fiscalía liberó a uno de los detenidos e imputó a otro. Mire los verbos. Liberó es el primer verbo. Imputó es el segundo verbo. Entonces ya puedo empezar a pensar en que es una oración compuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene dos verbos conjugados. Ahora voy a mirar cómo voy a clasificar. Si bien es cierto, acá para nosotros es fácil porque ya vemos que está en el grupo de las coordinadas, pero yo siempre hago así con mis alumnos del noveno, que es donde yo doy esto, ¿verdad? Siempre les hago marcar entre barras el conector, ¿verdad? Entonces acá es el conector E porque tendría que ser I, pero por una cuestión de sonido, que la otra palabra empieza también con I, se utiliza la E, ¿verdad? En lugar de la I. Entonces acá esto va a ser una oración compuesta, coordinada, copulativa. Otro ejemplo. Llegamos a casa y rápido nos acostamos a descansar, ¿verdad? Entonces, acá marcamos los verbos con un ratito y dar ingreso. Y rápido nos acostamos a descansar. Marco los verbos conjugados. Ahí están. Ahí. Y la I de una coordinada copulativa, ¿verdad? Un ratito. Bueno.
ni estudia ni trabaja. Realmente este primer conector que está acá está reforzando nomás. Realmente el que une es este que está aquí. ¿Verdad? Un ratito voy a dar el ingreso. Entonces, estas son las coordenadas copulativas, ¿verdad? Las que están unidas por i, en, i y tienen los verbos conjugados correspondientes para poder clasificar como una oración compuesta coordinada. No sé si acá hay alguna duda, alguna pregunta. La verdad que estas son bastante sencillas, no hay... Sí, escucho. Sí, Daniel. profe. Ah, sí, te escucho. Sí, en esta última oración que dice ni estudia ni trabaja, estaría bien o mal dicho si también se puede expresar de la siguiente forma: no estudia y no trabaja. No estudia y tampoco trabaja. Así sería entonces, ¿verdad? Sí. Ah, dale, profe. Y ahí sería también una coordinada copulativa, pues está unida por i. Un ratito voy a dar ingreso. Un ratito. Sí, hay otra pregunta, Daniel. O compañero, si ya me habla nomás, o escribió en el chat, no sé. Dale. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí. Me dicen nomás. Profe, Te ¿qué escucho. pasa en este caso si, por ejemplo, así como dijo el compañero Félix, no es, qué pasa si en vez de decir ni estudia ni trabaja, dice, por ejemplo, no estudia ni trabaja? Igual va a seguir siendo una coordinada, porque está Igual unida por sigue. el nexo ni. Claro, Ah, ya. Esa duda nada más. claro, Dale. igual. ¿Cuál sería entonces un ejemplo de una oración compuesta no subordinada, o sea, coordinada eso? No sé, porque no, como coordinada, o sea, no, una oración que no, una oración compuesta, coordinada, que no llega a ser oración y que está unida por la copulativa va a ser, José, no, no sé. Un ejemplo, José y Juan son hermanos, así, ¿verdad? Y acá la I no está uniendo dos oraciones, está uniendo dos palabras. No sé si a eso te referís. Exactamente, sí, profe. Ahí no, porque está uniendo dos palabras. Para que sea una coordinada, recuerden que tiene que tener dos verbos conjugados. No sé si a eso te estás refiriendo. Ah, no, yo no escuché cuando dijiste que tiene que, o sea, dos verbos conjugados. Eso es lo que no Sí, me... eso dijimos desde el principio. Para esto, como estamos estudiando oración compuesta, dijimos que la oración compuesta, para que sea compuesta, tiene que tener como mínimo dos verbos conjugados o más. Pueden tener muchos más verbos, pero como mínimo para que sean compuestas tienen que tener dos. Ahora estamos estudiando la compuesta coordinada copulativa. ¿Está? Puedo pasar a la siguiente coordinada, que es la distributiva. Daniel, ¿puedo pasar? Siempre te pregunto a vos, Daniel, porque vos sos bien referente, ¿verdad? En realidad, a los compañeros en general, si hay alguna otra duda, me preguntan. Esto tenemos que aprender bien, chicos. ¿Por qué? Porque como les dije, es importante a la hora de usar el conector correcto, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a decir algo para que sean más sabios. La I, que es un conector de la copulativa, también puede significar, pero, bueno, eso les voy a mostrar después, cuando lleguemos a la adversativa. Cuando lleguemos a la adversativa les voy a mostrar. Bueno, ahí quiero saber, ahí se entendió, las coordenadas están unidas por i en i, tiene que Sí, tener verbo conjugado, genial. Entonces voy a pasar a la coordenada distributiva. ¿Les parece? ¿No?
La coordenada distributiva. La coordenada distributiva es una coordenada que para mí, a mi criterio, no, no forma parte de nuestra realidad lingüística, porque nosotros no nos expresamos así. Yo igual les muestro a mis alumnos, ¿verdad? Pero en realidad no es no es mi favorita. Porque como no usamos, o sea, no nos expresamos de esa manera, no forma parte de nuestra realidad lingüística, yo las doy igual porque están. Entonces, asimismo, también les voy a dar a ustedes, ¿verdad? Un ratito voy a dar ingreso. Ya. Bueno, entonces están las coordenadas distributivas. Dice, son aquellas en las que los enunciados entran en alternancia. En alternancia. Voy a poner acá. Y dice que sus conectores son. Chicos, ustedes me perdonarán, pero como le dije a Daniel, se me despertó el ganado y así es, se complica, porque sí o sí me vienen a pedir algo. Muy bien. Ahí ya no ven, ¿verdad? Voy a alzar un poquitito más. Muy bien, estos son los conectores. Y fíjense los ejemplos. Bueno, dice, mi madre ora leía los periódicos, ora veía la televisión. Y dice, coordinada distributiva, siempre tenemos que acordarnos del concepto. Son aquellas en las que los enunciados entran en la alternancia. Entonces, como, es así como decir, mi madre leía los periódicos y después veía la televisión, ¿verdad? En alternancia, alternar una acción con otra. Después dice otro ejemplo, por una parte, voy a poner este.
Fíjense, por una parte, ya que le dice, esta expresión sí suele más formar parte de nuestra realidad lingüística que el hora. Entonces, por una parte, ella quería seguir derecho, por otra parte, economía. O sea, es como que en alternancia no se decide. Como que a lo mejor quiere seguir primero esto y después esto. Eso es lo que quiere significar la distributiva. Como que distribuye las acciones. Primero que hace esto y después esto. Mi mamá leía los periódicos y después veía la televisión. ¿Verdad? Entonces, por eso se llama distributiva, como que distribuye las acciones, no todas se dan al mismo tiempo. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, mi mamá lee el periódico y ve la televisión. ¿Ahí en qué se va a convertir si yo digo mi mamá lee los periódicos y en qué se va a convertir ahí si yo digo eso? Ese no es el Coordinada que dijiste copulativa. recién, profe. En una Coordinada. Así mismo, una coordinada copulativa. Entonces, la coordinada copulativa, dos acciones a la vez. En cambio, la distributiva, como dice su nombre, es como que distribuye la acción en alternancia. Primero esto, después esto. Otra cosa que quiero Se decirles, puede usar como sí, ejemplo, podemos usar como ejemplo coordinada distributiva, podemos usar, por ejemplo, tenemos castellano y entre otros tenemos los trabajos prácticos. primero que nada, las ideas no están ahí relacionadas. Bien relacionadas no están. O sea, tenemos castellano y tenemos los trabajos prácticos. Me En refería a todo lo que... caso, sí, pero primero que nada es una coordinada, porque vos decís, tenemos castellano y tenemos los trabajos prácticos. Sería, mirando así, una coordinada copulativa. Pero No, yo dije tenemos castellano y entre otros tenemos los trabajos prácticos. O sea, tipo no, metiendo todo, no se puede, no, ¿verdad? no, no. Por otro. Y encima ahí te falta darle más sentido para que las oraciones, para que tenemos castellano, tenemos, qué sé yo, tenemos castellano eh, entre semana y también debemos hacer los trabajos prácticos, algo así como para que tenga sentido unir una oración y la otra, porque si vos decís tenemos castellano y entre otros los trabajos prácticos, no se entiende bien lo que querés transmitir. ¿Me explico? Acordate que el sentido de las oraciones compuestas tiene mucha importancia porque es el fin, que estén unidas para tener un sentido completo, porque si no, ¿cuál es la razón por la cual se van a unir? ¿No? Si es que uniendo no tienen conexión. No sé si me explico. Sí, profe, se entiende. Está entonces acá. ¿Qué es lo que quiere significar la distributiva? Entran en alternancia, una cosa y la otra, no las dos cosas a la vez. Mi madre lee los periódicos y después leía los periódicos y después veía la televisión. Por una parte quería seguir derecho y por la otra economía, ¿verdad? Entonces no se dan las dos acciones a la vez. Es como que tengo esto y esto, ¿verdad? No sé si me explico, gente. Esa es la distributiva. Y siempre marcar los verbos conjugados, siempre marcar los verbos, eso es sumamente importante. Otra cosa que quiero decir, fíjense acá, en este segundo ejemplo de la distributiva. Para que sea más claro. Fíjense, por una parte quería seguir derecho, por otra parte quería seguir economía. Entonces, acá, para mí es muy importante que ahora vean los verbos. ¿Verdad? El ejemplo no trae así, pero el ejemplo realmente está acortado nomás. Pero tiene que tener el verbo. Para mí es muy importante que ustedes ahora, para distinguir las oraciones, vean los verbos conjugados. ¿Está? Entonces, por una parte ella quería seguir derecho y por otra parte quería seguir economía. No las dos carreras a la vez. O estaba pensando en las dos a la vez y no sé, o sea, en una primera, la otra, ¿con cuál me quedo? ¿Verdad? Esa es la idea que quiere transmitir. Y fíjense acá, por una parte, y ahí está el conector. Mire que está la coma ahí. Fíjense, ¿qué es más importante?
el conector. ¿Verdad? Siempre es más importante el conector. ¿Se entiende, gente? Acá la misma cosa. Acá la misma cosa. Siempre, siempre el conector es lo más importante. ¿Está? Entonces, eso yo tengo que fijarme a la hora de clasificar la oración. ¿Está? Profe, permiso. Escucho. Recién como, o sea que un poco antes, pocos minutos antes como estaba, entonces no era una oración compuesta, ¿verdad? Porque faltaba ese segundo verbo. Quería Lo que seguir, pasa digo, es que, antes de decime, economía. decime tu nombre. Decime Pedro, Pedro. Mira, Pedro. Sí era igual. Porque la oración recurrió a una elipsis, que es la omisión de un verbo. Un ratito. Ocurrió una elipsis que es la omisión de una palabra, pero yo no les quiero nomás decir eso porque no les quiero confundir, por eso nomás les puse otra vez, les puse nomás el verbo. Igual era, porque había una elipsis. ¿Qué es la elipsis? Reproducir algo que vos sabés que ya está. Vos sabés qué es. Por una parte, ella quería seguir derecho y por otra, economía. ¿Y a qué se refiere? A que quería seguir economía. Está, digamos, entre comillas, tácito el verbo, porque ya sabemos que es esto. Se le llama elipsis a eso. Pero yo, para que ustedes sea más notorio, les puse nomás. No, igual era Pedro porque estaba elíptico el verbo. No les quería nomás decir porque no les quiero confundir. Pero eso es así. Igual era compuesta. Porque ya se supone que habla de este verbo. Es como que esté tácito nomás. No sé si más o menos me expliqué. muchas gracias, bro. ¿Cómo se llama? Elipsis. Elipsis o elíptico. Van a dar también después, no se preocupen. Lo que pasa es que esto, como yo le digo a Daniel porque es con quien más siempre hablo para quedar en las clases, hay muchas cosas que están ligadas a esto. O sea, hay muchos otros conceptos que tengo que tener en mi mente para poder entender. Y ese es uno de ellos, ¿verdad? ¿Se entendieron las distributivas? Entonces, vuelvo a repetir, las distributivas son aquellas en las que los enunciados entran en alternancia. Alternancia. Primero esto, después esto. ¿Verdad? Eso también. Entran en alternancia. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Puedo pasar entonces? Ya di la copulativa. Dentro de las copulativas ya dimos dos. Dentro de la coordinada ya dimos las copulativas. Ahora estamos viendo las distributivas y ahora vamos a ver las disyuntivas. La disyuntiva dice, son aquellas en las que el segundo enunciado expresa contrariedad u oposición. Fíjense que es diferente a la distributiva, que la distributiva expresa alternancia. La disyuntiva dice expresa contrariedad u oposición. Y sus conectores son, generalmente, sus conectores son o, u. O te callás, o te echo. Que todos los días digo eso en clase, ¿verdad? O te callás o te vas. ¿Me entienden? Esa es la distributiva. Perdón, la disyuntiva. La que expresa una contrariedad u oposición. Por eso se dice disyuntiva. Estoy en una disyunción. Hago esto o hago esto. ¿Qué quiere decir? Que no me puedo quedar con las dos opciones a la vez. Fíjense que la distributiva expresa alternancia. Primero hago esto y después esto. En la disyuntiva no. O haces esto o haces esto. Por eso dice contrariedad u oposición. No se pueden dar las dos cosas a la vez. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Por eso se dice disyuntiva. Cuando nosotros decimos estoy en una disyuntiva, quiere decir que estoy en una dificultad, que no sé qué elegir. O esto, con una opción nomás me puedo quedar. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Por eso se llama disyuntiva. Por eso sus conectores son U
O, ¿verdad? Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Yo lo que te iba a preguntar, profe, que al inicio, viste que vos dijiste que expresan contrariedades, ¿verdad? Y Sí, que sus conectores son el O u U. Pero sí. también habías dicho, o yo no me entendí mal, que se puede usar también generalmente. Creo que dijiste. No, 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 no. Yo dije generalmente para referirme a otra cosa nomás. Ah, porque Pero ahí no. sí me confundí un chiqui, pensé No, no, que... no, 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 no. Perdón si te confundí. No, los conectores, voy a mirar acá. Los conectores son de las disyuntivas, sí, o u o bien. Por ejemplo, dice disminuya el sonido de la radio o apáguela, que tienen ustedes como ejemplo. Fíjense, no me da luego opciones. O sea, sí me da opciones, pero no es que me da opciones para hacer una primero y la otra después. No, me da opciones para que determine o bajás o apagás. ¿Cuál elegís? ¿Verdad? Diferente es a la distributiva que te dice, yo hago esto primero y después esto, ¿verdad? No, la disyuntiva te da la opción. ¿Cuál vas a elegir? ¿Me entienden? No, no puedo, acá, por ejemplo, el vecino te dice, disminuí el sonido de la radio o le llamo al 911, te dice, porque ya he llamado yo, ¿verdad? Cuando se extralimitan demasiado, ¿verdad? Entonces disminuí el sonido de la música o le llamo al 911. Otra opción. Una de las dos, por eso se llama disyuntiva. Te da dos opciones a elegir, ¿verdad? Después puede ser, vayan al cine o bien quédense a ver la televisión, que también puede ser. Puede ser también, o te vacunas o no ingresas al país, por ejemplo. ¿Correcto? Sí, así mismo. Profe, ¿en qué caso se utilizaría la U? Lo mismo por cacofonía. Voy a dar un ejemplo. Eh, ay, ¿cuál estaba copiando? Acá está. Está, vayan al cine o bien, es otro conector también, que me olvidé de poner, o bien, o bien, quédense a ver la televisión, hagan esto o terminen haciendo esto, uno de los dos. Em, Acá dice, como ya les dije, resultado de la conjunción distributiva o u antes palabras que comienzan con o. Por ejemplo, a ver, un verbo que comience con o no me viene ahora. Eh, Y se puede usar u bien. no, no, pero o bien no tiene, no, no es verbo. Eh, ¿Verbo con qué letra, profe? con o, ocúpate de, a ver, voy a pensar, espérame un Obrar puede ratito. ser. Sí, espérenme que. La profe Cristina hoy enseña a Pedro, a uno de los dos, a Pedro, nos puede decir, o Oscar. Claro, No, no, pero ahí es una profe, oración, pero ahí es tengo una uno. oración simple, sí, te escucho. Se le apagará según el tiempo u hora trabajadas. Vamos a pensar. No, Para que no esté dos veces de seguido sí, la pero letra O nomás.
Pero fíjense acá hay un solo verbo que es pagará. ¿Y dónde está el otro? No puede ser. Yo quiero poner otro. Este no puede ser. ¿Entienden por qué no puede ser? Está bien la oración. Es una oración Pero simple. no es una oración compuesta, ¿verdad? Ahí mismo. La U tiene que unir dos oraciones. Voy a decir algo sin sentido, no sé. ¿Verdad? Cállate. No tiene sentido la oración, porque yo lo primero que les dije que tiene que tener sentido, pero para que entiendan cómo tiene que ser la U nomás. No, no, espérenme, voy a buscar porque la verdad que hoy no estoy con mis más ejemplos. No, Profe, yo busco en el libro y tampoco ni en el libro no, no. en el libro no hay. No, no, porque yo tengo el libro a mano, por eso nomás. Profe, puede Sí, ser, necesito 7 u 8 dulces. y la misma cosa, tiene que tener dos verbos conjugados. No, es compuesta a través de la oración. Yo pongo en internet ahí no me sale. ¿Comemos en casa u ordenamos pizza? Ah, puede ser. Ah, ya sé. Ya me, No se puede decir o ordenamos. ahí está. Ah, por fin, perdón. Que Salimos a vale, Pedro. comer, ajá, me dio la idea. Salimos a comer, ordenamos pizza. ¿Me entienden? Entonces, acá la U, ¿se entiende? Entonces, acá está el verbo conjugado, salimos y ordenamos el segundo verbo conjugado. Entonces, ahí ya tenemos con el conector U. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Muy Sí, bien. profe. Puedo, entonces ya coloreo esto y paso a las que me encantan, que son las coordenadas adversativas. Pero más, sin embargo, sino que, le saqué la U, sino que, eh, y, le voy a poner, ya les voy a explicar. Bueno, Profe, sí, escucho. última, antes que volviendo a la disyuntiva, antes Ajá, no. Otro ejemplo que encontré para así en internet nomás, ¿verdad? ajá, Que decime. dice, debemos cumplir con el tiempo estipulado para su construcción u obras del proyecto quedarán inconclusas. No, no es. Y encima a mí me sale que es una oración No. disyuntiva encima. A ver, decime, voy a escribir, decime, para que Debemos, veas. debemos cumplir con el tiempo estipulado Ah, espera un para ratito. su construcción. Espera, no voy a copiar. Debemos cumplir Perdón. con el tiempo. Ay, tiempo, Lado. ¿sí? Para su construcción ¿Sí? Ay, u obras del proyecto espera que. ¿Sí? u obras del proyecto quedarán inconclusas. Ah, sí. Yo escuché que quedarán. Quedarán. Quedarán inconclusas. Vieron que es importante copiar. Yo cuando me dicen así, no sirvo. Yo tengo que mirar, tengo que Ujú. ver el ejemplo. Por eso yo siempre le digo, le digo a Daniel, mostrame, mandame, porque yo tengo que mirar, no, Sí, profe, yo así. también te entiendo porque yo soy teacher, por ejemplo, y me dice y no.
necesito mirar también para entender. Entonces dice, debemos cumplir con el tiempo estipulado. Acá están los verbos, debemos cumplir es un verbo. Debemos cumplir es uno con el tiempo estipulado y acá es el otro. Sí, yo escuché que acá obras del proyecto que quedarán, yo escuché, entonces ahí no era. Entonces acá sí, sí, ahí está, perfecto. Debemos cumplir con el tiempo estipulado para su construcción obras del proyecto quedarán inconclusas. Perfecto, excelente el ejemplo. Yo nomás escuché que vos me dijiste acá Sí, entiendo. que quedarán, entonces ahí ya no iba a ser. Yo entendí así. Entonces por eso dije que no al principio, pero sí, es genial el ejemplo. Muy Ya está, bien. bro. No, ¿Se entendió, chicos, aún más con este ejemplo que dio el compañero? Acá está el primer verbo, acá está el segundo, acá está mi unión. ¿Está? Bueno, paso a las adversativas, pero más sin embargo, sino que, y la conjunción y es una adversativa cuando equivale a pero. ¿Qué yo quiero decir cuando equivale? Cuando su sinónimo es pero. Primero voy a mostrarles los ejemplos del libro. Dice, lo conozco de vista, mas no recuerdo su nombre. Ustedes escuchan todo el movimiento o yo nomás escuchan, ¿verdad? sí, estamos escuchando, bro. Ajá. Viaje del oficio, profe. ¿Qué vamos a hacer? Soy esposa, madre, ¿qué vamos a hacer? Es la realidad. Bueno, dice, lo conozco de vista, más no recuerdo su nombre. Siempre las coordenadas adversativas, ustedes tienen que saber que siempre llevan comas adelante, ¿verdad? Entonces, eso es importante ya a la hora de no confundir con una yuxtapuesta. ¿Por qué no pueden confundir? Porque yo les dije que el conector siempre es más importante que la coma. Entonces acá esto yo voy a poner así. Este realmente es el conector. Conozco es el primer verbo y el segundo verbo es recuerdo. ¿Y qué expresa la adversativa? Como dice acá, son aquellas en las que el segundo enunciado expresa una contrariedad o oposición también, ¿verdad? Esas son las adversativas, ¿verdad? Entonces, lo conozco, mas no recuerdo su nombre. ¿Está? Después también puede ser, eh, lo conozco de vista, mas no recuerdo su nombre. Quería seguir escribiendo, pero es muy tarde. Quería seguir escribiendo, pero es muy tarde. Acá está el conector. Pero, la que también expresa, dice, quería seguir escribiendo, pero es muy tarde. Entonces, ¿cuál es la contrariedad? Que ya es muy tarde. En el primero, lo conozco de vista. ¿Cuál es la contrariedad? No recuerdo su nombre, ¿verdad? Después, O sea que siempre tiene que tener algo tipo que sea una oración opositoria, ¿verdad? Pero que esté conectada. claro, que tenga la relación, porque si yo lo conozco de vista, si yo digo, lo conozco de vista, más quiero tomar café. Por ejemplo, puedo saber, quería conectarme a la clase, pero no tenía internet. Pues, Exacto, correctísimo. Quería conectarme a la clase, pero no tenía internet, es excelente. Pero si yo digo, por ejemplo, lo conozco de vista, pero quiero tomar café. no, no Tiene, tiene sentido. exacto. Eso es lo que ustedes tienen que mirar. Que la unión sea una unión real, que tenga el sentido, ¿verdad? Lo conozco, pero no recuerdo su nombre, ¿verdad? Quería seguir escribiendo, pero ya era tarde. No sé si me estoy explicando. Después dice, el niño ha corrido todo el día, sin Lo, embargo, parece no estar cansado.
Lo que sí es que volviendo por ejemplo, a mi ejemplo, ¿verdad? Para ya que se me quede lo que sería la coordenada adversativa. Ujú. Como yo te dije, quería conectarme a la clase, pero me quedé sin internet. Ese pero sí o sí le tengo que poner la coma. Si yo no Adelante. adelante del pero. Si yo no le pongo ese, no va a ser Es- una no, adversativa. no es que no va a ser. Va a ser, esa va a ser una incorrección ortográfica. Va a seguir siendo. Porque ¿qué es lo que dice? Acá también va de la mano con ortografía. Porque esa es Ortografía. la trampita que nos pueden poner en el examen. Claro, la ortografía va a seguir siendo una oración adversativa. Eso no va a cambiar, ¿verdad? Pero eso es la parte gramatical. Decime tu nombre. Oliver. Oliver. Oliver, mira, te digo algo. Va a seguir siendo una oración adversativa. El punto es que según la gramática va a ser una oración adversativa siempre. El punto es que la parte ortográfica dice que los conectores adversativos siempre tienen que llevar una coma adelante. No sé si me estoy explicando. Ahí hay Sí, dos cosas que se unen, la ortografía y la gramática. Por regla ortográfica, esto siempre tiene que llevar coma adelante. ¿Me ya explico? sí o sí nomás lo ya. Sí o sí, pero no quiero que vos pienses, Oliver, que va a dejar de ser porque no tiene la coma. El conector adversativo lo tiene sentido, une dos oraciones. Ahora, no lleva la coma, cometiste un error ortográfico. Entiendo, ya le capté ya. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Los demás entienden? Sí, profe. Bueno, después, el niño ha corrido todo el día, sin embargo, parece no cansarse todavía. Sin embargo, siempre va entre comas. Eso es ortográficamente también. Sin embargo, fíjense, acá está el conector. Este es el conector, ¿verdad? Entonces expresa una adversidad o una contrariedad o una oposición, como dice el concepto. Expresa ese es el concepto. Ahora, el ejemplo que yo les quiero explicar de la y cuando equivale a pero, por ejemplo, piensen, le dije que no se casara, pero lo hizo igual. ¿No equivale a eso ahí la i? Pregunto. Yo creo que sí, profe. Sí, Sí. profe. Entonces acá piensen. Eso es lo que yo tengo que, ustedes, como le digo a mis chicos de noveno, que es cuando yo doy esto, cuando yo tengo una oración así, lo que pasa es que en mi mente, y yo entiendo, como alumna, como estudiante, yo digo, ni coordinada copulativa, pero más sin embargo, coordinada adversativa. La disyuntiva, o, la distributiva, ora, por otra parte, estudio los conectores, ¿verdad? Y trato de automatizar y veo el conector y ya es tal cosa. Entonces, eso de estar tan automatizado me impide pensar y me impide analizar. Entonces, acá la I no me expresa una idea. Acuérdense que la coordinada copulativa expresa una idea, estudia y trabaja, ¿verdad? Eh, o ni estudia ni trabaja, ninguno de los dos. ¿Verdad? Las dos ideas no las hace, ¿verdad? Entonces, una idea de unión expresa, porque eso es lo que dice la copulativa. Copulativa significa unir, ¿verdad? Entonces yo miro, ¿une realmente o me expresa una contrariedad? Le dije que no se case.
pero este tipo hizo igual lo que yo le dije que no. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces acá la y equivale a un conector adversativo. Entonces yo voy a clasificar como una coordenada adversativa porque eso es lo que me está expresando. No me está expresando la unión de dos ideas. Chicos, no sé si me estoy explicando. Profe, otro ejemplo así sencillito sería, debía llegar a tiempo y llegó tarde. Así mismo. ¿Verdad? Debía llegar a tiempo o debió llegar a las 3 y llegó a las 6. ¿Verdad? Pero llegó a las 6. ¿Me explico? También puede ser. ¿Verdad? Cuando la y equivale, cuando yo digo, ¿cómo yo digo que es cuando equivale? Cuando su sinónimo es el pero. Ah, y otra cosa, tiene que llevar la coma adelante. Como es un conector adversativo y no un conector como acá equivale a una adversidad, acuérdense que las adversativas ortográficamente siempre tienen que tener una coma. Y como esta i es como el pero, entonces tiene que llevar una coma. Cuando equivale al pero. No sé si me expliqué, gente. Hola, hola, hola. Están muy callados, me asustan. Sí, profe, se entiende bien. ¿Está? Chicos, yo les doy todas las posibilidades. Todas las posibilidades para que puedan tener, no sé si en el afán de darles las posibilidades les estoy confundiendo, ojalá no, pero es así, o sea, ese es en detalle. Yo vi la exposición que ustedes prepararon, que me pareció genial, me pareció espectacular la exposición, eh, pero como no estuve en la explicación, yo no sé si en detalle se explicó así, ¿está? Pero la exposición en sí estaba muy bien preparada, ¿verdad? Entonces, pero estos detalles hacen a que ustedes puedan entender y a la hora de reconocer, puedan reconocer bien. Sin comentario, profe. Ay, sí, ya. Puedo pasar, me faltan dos y quiero terminar por lo menos con las coordenadas. Voy a pasar a las coordenadas. Profe, Señor, yo te iba a preguntar algo sí te sobre escucho. la última oración de ejemplo Sí, que pusiste. sí, Dice que dice, le dije que no se casara y lo sí, hizo igual. Yo te sí. iba a preguntar, se me pasó. ¿Qué pasa si dice, le dije que no se casara y sin embargo lo hizo igual? Y sin embargo, otra vez. Wow. Bueno, acá va a haber un guarara, le digo yo, de oraciones. Bueno, primero que nada, acá no les dije nomás, pero acá hay más oraciones, porque acá hay un verbo, acá hay otro verbo y acá hay otro verbo. Si hay tres verbos, quiere decir que de tres maneras están unidas las oraciones. Este primer verbo está unido a este segundo verbo por una oración que ya dieron, pero que conmigo no dieron todavía, entonces que no voy a mencionar, una oración subordinada. Esta idea está unida, está por el sin embargo, ¿verdad? Le dije que no se casara, sin embargo, lo hizo igual, ¿verdad? Esta está unida, esta la, por la coordenada adversativa. Y esta y está uniendo estas tres oraciones. Hiciste un lío, pero es así, ¿verdad? Esta y está uniendo dos oraciones compuestas a la otra oración, ¿verdad? Entonces, mejor nomás por ahora, ¿cómo te llamas? Oliver, profe, qué pesado soy. Oliver. Está correcto, pero vamos a dejarle nomás así mientras tantito, ¿sí? Para lo sencillito. Ahí. Entonces le dije que no se casara y lo hizo igual. Esta I equivale al pero, entonces por tanto es una coordenada adversativa. No es lo mismo cuando la I
forma parte de la coordinada copulativa. Estudia y trabaja, sale y vuelve tarde, ¿verdad? Son dos ideas a la vez que se unen. En cambio acá no, acá expresa una adversidad porque le tiene como sinónimo al pero que indica una oposición o adversidad. ¿Me estoy explicando? Sí, profe. Puede Muy pasar de bien. manera hilativa. Bueno, Excelente, gracias. profe. La respuesta a ese va a ser, se tiene que casar para saber que no debe casarse. Ay, Shindara. No, yo doy Te habla la buena. buena experiencia, eh. Yo, yo tengo buena experiencia, así que 11 años ya, así que vamos por más. Continuativas. Bueno, acá dice su concepto, dice implican o denotan ideas de continuación. Implican o denotan ideas de continuación. ¿Cuáles son sus nexos? Por lo tanto o por tanto. Antes, ¿saben cómo se les llama? Seguro habrán dado con este nombre. Se les llamaba coordinadas conclusivas a esta. Ahora su nombre es más chuchi. Se les llama coordinadas hilativas o continuativas, se les llama ahora. Bueno, entonces fíjense lo que dice. Las coordinadas hilativas o continuativas implican o denotan ideas de continuación y sus conectores son, por lo tanto, por consiguiente, luego, pues, con que. Este con que yo me voy a dar cuenta de que es una hilativa porque equivale a así que, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo. El primer ejemplo. Fíjense, este con que, ay, socorro. Este con que voy a levantar un poquito más. Este con que es todo junto y sin tilde, porque hay varias formas de escribir con que, hay 4 formas, pero este con que es junto y sin tilde equivale a este, así que. Entonces, fíjense, mentalmente yo puedo decir, no se va a declarar asueto, así que mañana tendremos clase. Puedo decir también. Entonces quiere decir que este con que se escribe así junto y sin tilde cuando equivale a así que, y cuando equivale a así que, quiere decir que está uniendo una coordinada hilativa o continuativa. No se va a declarar asueto, así que mañana daremos clase o con que mañana daremos clase, ¿verdad? Entonces es como que la idea continúa. Después dice, o también puede expresar una idea sí, eh, de hilar con otra, de unir con otra, por ejemplo. O sea que ese con que sí va con ese pues también, ¿verdad? Sí, pues, Puede interpretar los dos lo mismo. O sea, pero fíjense, sí, pero fíjense, hay momentos y momentos en que tengo que usar cada conector. No se va a declarar suelto, pues mañana tendremos clase. Mm, no, yo es muy también, ilustativo la oración usando ese pues, ¿verdad? Sin embargo, sí. el con que es más afirmativo ya. Así mismo, así mismo. El conector también no es que puedo usar cualquiera, tengo que también usar dentro de las opciones el que va acorde al contexto, ¿verdad? Tenemos poco tiempo, ¿verdad? Podemos poner, tenemos poco tiempo, por tanto, hay que redoblar esfuerzos.
esfuerzos. Acá también, pues, si tenemos poco tiempo, así que no va a estar mal tampoco, ¿verdad? Tenemos poco tiempo, así que hay que redoblar esfuerzos. ¿Dónde están los verbos? Acá y acá. Y acá está el conector. Y Eh, fíjense, ese hay es un verbo, vio, profe. sí, señor, verbo impersonal, es un verbo. Y ese redoblar no es un verbo también. Redoblar no es un verbo conjugado. Acuérdense que cuando estoy hablando de verbo conjugado. Redoblar es un verbo, pero está en infinitivo. Cuando yo Mm. estoy hablando de que la oración tiene que tener dos o más verbos, estoy hablando de verbo conjugado. Conjugado. Así mismo. Después, hacía mucho calor, así que se quedaron en casa. Profe, Sí, un ratito, por favor. sí, Ahí le quiero consultar algo y te que escucho. nunca me quedó claro. Perfecto. ¿En qué momento cuando no se consigue? Hay un verbo ahí, pero no es un verbo conjugado. ¿En qué momento? ¿Infinitivo y solamente infinitivo o había otro No, también? está el infinitivo ar, er, ir, cantar, saltar, reír, jugar. Esos no están conjugados. Ahora, por ejemplo, el verbo reír. Yo reír, tú reír, no, ahí no está conjugado. Ahora, cuando yo digo yo río, vos reís, él ríe, ahí es conjugado. Pero reír en sí no está es verbo, pero es verbo que no está conjugado. Ese es el infinitivo, el participio, hado, ido. Por ejemplo, hecho, hecha, corrupto, esos son participios. Yo corrupto, tú corrupto, el corrupto no es. ¿Cómo es? Yo corrompo, vos corrompes, ahí está conjugado. No sé si me estoy explicando. O sea, los No, verbos no conjugados son infinitivo, participio y gerundio. El gerundio es ando, yendo, cantando, saliendo, corriendo. Ese es verbo, pero no está conjugado. No es yo corriendo, tú corriendo, él corriendo. Yo corro, es conjugado. Vos corres, él corrió. Ahí sí es conjugado. Pero cuando termina en ando, yendo, es lo que pasa es que esa es otra lección. Eso es parte de verbos, sí, ¿entendés? pero eso era mi consulta, profesora. Muchísimas gracias. Esos tres entonces, infinitivo, gerundio y participio. Así mismo. Son verbos, pero son verbos que no están conjugados. Por eso se llaman formas no personales del verbo. Infinitivo, participio y gerundio. ¿Por qué se llaman no personales? Porque no están pasados por las personas. ¿Cuáles son las personas? Yo, vos, él, nosotros, ustedes, ellos. Esas son las personas. Por esas personas tiene que pasar el verbo para ser conjugado. ¿Me expliqué? Perfecto, profe. Bueno, hacía mucho calor y me perdí yo. Así que se quedaron en casa, ahí está. Y acá no sé por qué está todo subrayado, ¿verdad? Entonces, acá están los verbos. Hacía, el primer verbo, y el segundo verbo, se quedaron. Y acá me faltó la tilde. Y acá está el conector y es otro conector que va entre comas. Se van fijando por qué yo desde el principio les marqué eso de la coma. ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo no les decía eso de la coma, ustedes iban a entrar en crisis y me van a decir, profe, ¿ese no es también una yustapuesta? No. ¿Por qué? Vuelvo a repetir esto. Siempre que haya una coma y un conector, el conector siempre, por siempre, para siempre va a ser más importante que la coma. Entonces, ¿cómo yo voy a clasificar la oración? Según el tipo de conector que esté, si es un conector adversativo, si es un conector disyuntivo, si es un conector hilativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede usar también como conector, la verdad, por ende, Sí, como conector hilativo, sí, por ende, por lo tanto, que equivale a por lo tanto. Se puede, por lo tanto. O sí, sea, lo que porque yo me equivale a por lo tanto. confundí acá, lo que me llamó la atención es que, viste, por ejemplo, ahí donde dice, por ejemplo, tenemos poco tiempo, ¿verdad? Ujú. Coma, por tanto, y no le pusiste otra vez la coma, sino directo Ah, nomás ya perdón, quedó. perdón, yo me equivoqué nomás. ¿Dónde está? Yo Eh, nomás me tenemos equivoqué. poco tiempo, Ahí por está. tanto. Ah, ya. Yo nomás no le puse, perdón.
Ese fue No, un error tranquilo, de mío. hecho quería consultar así. ¿Se entienden las hilativas? ¿Se entienden las hilativas? Sí, Hola. profe, sí, se entiende. Se entiende. Estoy en el ritmo. No, ¿saben cuándo vamos a ver realmente si se entienden bien? Únicamente cuando hagamos los ejercicios. Eso es súper importante, Eso yo ¿verdad? justamente estaba mirando ese ejercicio ahora y me quedé Eso es ahí. Sí, sumamente importante, ¿verdad? Hacer los ejercicios para poder saber si entendimos o no, ¿verdad? Únicamente así. Bueno, y por último están las coordenadas explicativas, que antes no existían, pero que hoy la gramática les pone. Antes existían tres nomás, según la gramática tradicional, cuatro. Existían las adversativas, existían las disyuntivas, perdón, sí, las copulativas, las adversativas, las disyuntivas y las conclusivas. Esas nomás, ¿verdad? Hoy la gramática, la Real Academia le dio un poco más de vueltita y tenemos más dentro de las coordenadas, ¿verdad? Pero según la gramática tradicional, existían solo esas cuatro que les mencioné. Ahora, según la nueva gramática, ¿dónde están mis libros para que vean? Yo estudio todos los días, chicos, yo estudio. No vayan a pensar que yo, ¿verdad? Este es el libro, ¿se ve? Este es el libro que todos, miren, todo está todo señalado. Acá de acá yo saco, acá yo miro todo el tiempo, ¿verdad? Porque como siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Esta es la nueva gramática. La gramática tradicional ya dejamos de lado. Entonces está la nueva gramática que todo el tiempo uno tiene que mirar para estar al día en las nuevas reglas. Por eso yo les digo, si bien es cierto, yo me recibí, pero uno tiene que seguir estudiando porque la lengua no es estática, como la matemática que por toda la vida uno más uno va a ser dos. Entonces, como la lengua es dinámica, yo tengo que seguir siempre leyendo y estudiando, ¿verdad? Escucho. Profe, consulta, ¿de qué año es ese libro? ¿Qué edición es? Digo, fíjense, a ver, ¿dónde está así es, ya les voy a mostrar. Yo tengo estos dos. Este es el que se creó para los estudiantes universitarios. Mi hija ya escribió por acá. Ay, Dios mío. Bueno, la gramática básica es el resumen de este. Y este es el resumen de 2 tomos de la gramática que yo ya no alcancé a tener. Tengo que traer de Buenos Aires porque acá ya no hay. Y es así, para que entiendan más, este libro otra vez, este manual, es el resumen de 2 tomos de manual y este es el resumencito de esto otra vez. Ahí me falta un libro. Y te digo la edición rapidito. Te digo qué edición es porque no me acuerdo. 2010. Del 2010 ya es esto otra vez. Santo Cristo, 2 tomos en uno. Ajá, exacto. Y este tomito chiquitito que es para que yo uso con mis alumnos del colegio. Bueno, las coordenadas explicativas, dice, son aquellas en las que la primera oración es aclarada por la segunda. La primera oración es aclarada por la segunda. Por ejemplo, aquellas personas eran megalómana, es decir, padecía de manía o delirio de grandeza. De verdad no sabía qué significaba esa palabra. Entonces, fíjense, aquella persona era megalómana, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la segunda oración? Explica lo que dice la primera. Esa persona es cleptómana. ¿Sabes lo que es la persona cleptómana, verdad? Es decir, persona que se apodera de lo ajeno, ¿verdad? Esa es la persona cleptómana, ¿verdad? O la que roba sin necesidad, también se define la persona cleptómana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la explicativa? Es la que dice en la primera oración es aclarada por la segunda. La primera oración es aclarada por la segunda. Entonces voy a poner, eh, aquella persona era
Y el es decir siempre va entre comas, siempre. Ahora un poco escribí bien, megalómana, está bien. Pero no sé por qué me marca, no registra mi diccionario. ¿Por qué pusiste magalómana, pues? Ah, perdón, viste, algo escribí mal. Es decir, padecía padecía de delirios o de manía o delirios de grandeza. Fíjense acá. Es decir, con este conector hace que sea una explicativa. ¿Qué es lo que está explicando? Lo que se expuso en la primera oración, ¿verdad? Como les dije, esa persona es cleptómana, es decir, se apodera de lo ajeno o también dicen que es robar sin necesidad. Ese es el cleptómano. Esta oración es súper fácil, por eso eh, muchos ejemplos no tiene. Tiene dos conectores que son, es decir, que va entre comas siempre, o esto es. Y los dos van entre comas. ¿Verdad? Aquella persona era megalómana, esto es, padecer de manía o delirios de grandeza. ¿Está? No sé si tiene alguna pregunta, duda, consulta. Podemos hacer un repaso general. Primero que nada, vimos lo que era la oración ya en clases anteriores. Vamos a hacer una síntesis de lo que vimos hoy. Lo que vimos hoy en clases anteriores respecto a la oración. Dijimos que la oración es la unidad mínima de expresión con sentido completo. Que estaba el enunciado oracional y el no oracional, y dijimos que el enunciado oracional era sinónimo de oración ya en clases anteriores. También en clases anteriores vimos desde qué puntos podíamos estudiar la oración. Dijimos que la oración podíamos estudiar desde su modalidad, que era desiderativa, dubitativa, que esos no vimos, pero sí citamos. Las oraciones también podían ser transitivas, intransitivas y copulativas. Y por último, vimos que las oraciones podían ser simples o compuestas. Simple, un solo verbo conjugado, y compuestas tiene que tener como mínimo dos o más verbos conjugados. Dentro de las oraciones compuestas dijimos que se dividían en tres. Está el grupo grande de las yuxtapuestas, que están unidas por signos de puntuación, y están este grupo grande de las compuestas, que tienen, de las coordinadas compuestas, que tienen ¿cuántos casos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 casos existen dentro de las coordinadas. Entonces, las oraciones compuestas tienen que tener dos verbos o más. ¿Cuántas clases de compuestas hay? 3. La yuxtapuesta, la coordinada y la subordinada. ¿Qué nosotros ya vimos ahora? Vimos dos. Las yuxtapuestas y las coordinadas. Dentro de las coordinadas hay otra vez casitos, que son el de la copulativa, coordinada distributiva, coordinada disyuntiva, adversativa, hilativa y explicativa, que son 6. Eso es lo que hoy vimos caso por caso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Yo quiero mirar, Daniel, ¿cuándo nosotros nos volveríamos a encontrar? Daniel, hola, hola, ¿estás ahí? Creo que Daniel no está, ¿verdad? Para mí que Daniel se quedó. Ah, dale, dale. Entonces, lo que yo quiero es darles ejercicios. Eso yo te iba a preguntar, profe. Lo que sería bueno es hacer juntos los ejercicios. Ahí yo me voy a sentir más seguro de lo Bueno, que entonces lo que pasamos. vamos a hacer en la próxima clase, no sé si cuando Daniel, para no darles tarea, entonces podríamos empezar, qué sé yo, de las 2 horas, usar media hora para hacer juntos los ejercicios y después pasar a las oraciones subordinadas, porque también el tiempo nos apremia y no podemos invertir tanto tiempo en ciertos temas. Entonces, como acá están los ejercicios mezclados,
Vieron que nosotros hasta ahora desarrollamos hasta la coordinada nomás, no vimos todavía la subordinada. Entonces, como acá están los ejercicios mezclados, yo voy a mirar y voy a ver aquellos que se refieren a lo que desarrollamos nosotros en esta clase. Entonces, podemos hacer esos y después pasar a la subordinada. No sé si les parece. Entonces, empezamos cuando Daniel me diga que va a haber otra clase. No sé si el próximo sábado, no sé, voy a hablar con él. Entonces, la siguiente clase que tengamos, voy a empezar con los ejercicios referentes a lo que dimos hoy y después seguiríamos con la clase. Lo que sí les pido es que no vengan así, como es, no se queden con esto nomás. Relean lo que ustedes expusieron o lo que está en el libro. Porque yo di la clase con lo que está en el libro de oraciones yuxtapuestas, coordinadas, y voy a seguir con las oraciones subordinadas. O sea, lo que quiero decirles es que no se queden con esto nomás. Para poder hacer los ejercicios, tienen que tener fresca la memoria. Entonces, por lo menos el viernes un ratito antes de dormir, tic, 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 leo para poder recordar y hacer los ejercicios. ¿Les parece, chicos? Sí, profesor. Profe, súper. No, lo que los compañeros están proponiendo, yo les iba a dar tarea, pero ellos quieren hacer conmigo los ejercicios. Entonces, mi propuesta, no sé cuándo tendríamos otra vez clase, Daniel. El próximo sábado, el próximo sábado puedo de tarde, porque en la mañana ya tengo con mi gente diplomática, ya que te comenté. De tarde no creo que se pueda por el tema de los torneos y eso. No sé vos, Dani. Vamos, comentario nomás. ¿Y y a qué hora el torneo? Socorro. Bueno, madre. Y se van clasificando, Picoche, Dios. O no sé. Varios deportistas a las pintas. Y bueno, lo que pasa es que yo tengo ese compromiso, Daniel, que yo ya asumí. Tengo de 8 a 11, tengo clase. Vean ustedes. En la semana. Perfecto, perfecto. Está. Que sea así entonces y vemos. ¿Está? Bueno, Profe, Sí, señor lo que, Oliver. perdón, nomás, de lo que viste que hablamos de los ejercicios de desarrollar juntos, ¿verdad? Yo Sí. personalmente más lo que a mí me gustaría es si vos podés, con el tiempo, enviar ya ejercicios y en la semana nosotros hacemos y corregimos juntos, Bien, ¿verdad? entonces lo que yo voy a hacer es, le voy a discriminar a Daniel. No, Sí, no es que le voy a discriminar a Daniel, no me expresé mal, sino que le voy a pasar a Daniel los ejercicios que pueden hacer según lo que desarrollamos hoy y corregimos la siguiente clase. ¿Les parece? sí, profe. ¿Está? Muchas gracias, profe. Por Sí, favor, profe. dale, que Dale, estén gracias, bien, profe. Hasta que les luego. vaya Gracias, bien hoy. profe. Gracias, profe. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Chao, profe.